Ey, ¿qué onda? ¿Y si vamos a dar una vuelta por la historia? Un espacio donde el pasado habla y el presente escucha. Ponte cómodo, porque esto es ¿Qué ondas con la historia? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast preferido ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. Andrew Villada. y Briseida Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al fin estamos los tres. astros Los astros se han alineado. Y ahí estamos los tres. Por fin, hasta creo que hasta la luz más clara nos ilumina ahorita. O sea, no nos ha fallado ningún micrófono. Es que aquí creo que tenemos nuestras teorías, nuestras hipótesis, porque siempre que Sofi se siente aquí, esto falla. ¿Ya ven? sea, ustedes no saben y a veces tal vez los pueden escuchar. Siempre mis audios son raros. Ajá. Siempre. Sí, porque siempre pasa que Algo. los micrófonos hacen capuf. Conmigo, pero Con conmigo. Sofi, es cierto. Ajá. Entonces creo que es... La última vez que grabamos un capítulo tocó hasta que viniera otra persona para que lo cambiara porque no le agarraba el micrófono a Sofía. ¿Qué? El de Huawei también tuvimos problemas. Sí, también tuvimos Yo que desde parar. Huawei no sé nada. Ay, míralo, ese, cuando se estrene, o sea, está bonito. Está muy, muy bueno. No sé si lo voy a ver. Y ahorita ya estamos finalizando ciclo. Ya por fin Ya estamos. el ciclo finalizó conmigo, yo ya no quiero volver a la universidad. Esa es la pregunta de quién finalizó con quién. El ciclo conmigo. El ciclo yo, conmigo, yo el Yo ciclo. siento que es mutuo. Ustedes, más allá del ciclo, también ya finalizaron la carrera. Tú. Ya casi. Ya casi porque Todavía no. Tienen una estamos, pata vamos a más estar por en allá calidad adentro. de egresados y ya después a ver qué se hace con la tesis, porque creo que hemos decidido el camino del mal. El ¿verdad? camino, hemos decidido el camino del Del sufrimiento, sufrimiento. Del dolor. del dolor, La angustia, de la miseria y muchas cosas. ¿Y vos, Bri? ¿Yo qué? Yo Bri está en tercer año, que no piense. ni quiero hacer tesis ahorita, no puedo creer. Decidilo, yo eso decía, lo terminé decidiendo ese ciclo. Ajá. Entonces, Voy a hacer un mazo de cartas de tarot. Ajá, claro. Y cabal, antes de que me toque decidir, voy a poner Y las si cartas. Aline Cable tigre Es es lo que tesis. salga, lo que salga. las cartas se tienen que dar la partida. pero La bueno, guía. La guía. porque terrible. De hecho, el tema que vamos a tocar hoy tiene mucha relación con temas que nos han interesado últimamente. Sí. Andamos y creo ahí que en la también movida. ya estamos terminando ciclo, ya uno ya tiene tiempo de hacer saliditas Ya y uno se mira más feliz. de ir a conocer, Más de ir a libre. pasar el rato a otros lados. Entonces hoy queremos hablarles un poco de algunos museos, como ya pudieron haber leído en el título de este video. Hablarles un poco de la historia de algunos museos y también llamarles el interés, así como lo hicimos en el episodio de los artistas de miren estos son y aquí están, igual un poco con el tema de los museos para que pues sí, vayamos ahí. Ya de vacaciones, poder ir y Sí, todo y a eso. veces Ya pasa, yo tienen creo, tiempo. y a veces yo creo que pasa mucho de que todos los planes terminan siendo un centro comercial. Y no, en el país hay museos y hay propuestas culturales muy interesantes. Y hay espacios también como parques, lugares así de, no sé, como mini restaurantes. De esparcimiento. De Bueno, esparcimiento. es que lo importante es que salga a un lugar diferente, que cambien la monotonía. Que En cambien mi los caso, aires. De Huawei hablamos de Macario y me fui para Izalco a visitar a Macario. Así que hacer cosas así, sacando la rutina. Eso es bueno. Exacto. Entonces, antes de empezar con todo este listado que hemos preparado para ustedes, hay que hablar un poco de la palabra museos, porque justo estábamos ahí viendo y fue como de, creo que es algo que a veces no nos vamos al origen etimológico de las palabras, pero a veces es interesante saberlo. La palabra museo viene del latín museum, así como en inglés, y del griego museum. Museo. No sé, yo no sé griego, si ahí lo googlean ustedes también, o sea, la casa de las musas, que eran las musas. Las musas eran las 9 diosas hermanas, las cuales personificaban las artes y las ciencias. Calíope, que era la poesía, Clio, la historia, Eratro, la poesía, Euterpe, la música, Melpomene, la tragedia, Poliminia, la pantomima, Talía, la comedia, Terpiscore, la danza. Terpsicore. Terpsicore, ajá, terpsicore. Eso, la danza. Y Urania. Y Urania, la astronomía. De hecho, hay una saga de libros que es muy buena que se llama Percy Jackson. Y en la saga, eso también le gusta mucho a Sofi. Sí, esos son mis libros es favoritos. una de nuestras recomendaciones del día. Gracias. Está la saga también que es relacionada con Percy Jackson, que es la de las pruebas de Apolo. Y en una de las pruebas de Apolo, en uno de los libros, Apolo le dedica justamente el libro a Melpomene, que es la de la tragedia. Por lo que pasa en el libro, no sí. vamos a discutir eso a continuación. Pero cada una de las musas también tiene como
o sea, se le puede rezar a esa musa para que te conceda como el don. Entonces, por ejemplo, los de historia. Eso les iba a tenemos decir. Clio. No, y eso les iba a decir, tenemos un padre en la historia que es Heródoto como ser humano y ahora ya tenemos a una madre a la cual pedirle por los parciales. O sea, Clio, por favor. Lo que puedes hacer es ofrecerle ramitas, así como en Ramitas. fogata. O sea, como encenderle. Cuando vaya a como acampar, ofrenda. entonces. Más ahorita que tiempos oscuros se nos acercan, Sofía, o sea, Tiempo de corazón. una ramita y de repente gran incendio forestal allá en Chalatenango. Exacto. Y creo que también un poco hablar del origen de los museos Es importante. es también hablar un poco de cómo nosotros hemos entendido el tema patrimonial. Ujú. Los museos, como los conocemos, son algo bastante moderno. Básicamente también, así como se entendió el patrimonio, se originaron básicamente de colecciones privadas de reyes, de nobles, del clero, y más que algo, era más que todo un display de todos esos objetos, más que la idea que tenemos ahora que tienen, pues sí, una idea de que sea accesible. O sea, la idea de los museos actualmente es que sean accesibles. Entonces, los museos, tal y como los conocemos, son algo muy de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Exacto. Y creo que justamente con estas nuevas oleadas de democracia y democracia participativa, la no repetición de hechos, los museos también han tomado otro papel en la sociedad más allá de enseñar lo magnífico y las O de cosas. preservar. También de preservar. O sea, los museos actualmente juegan un papel mucho más complejo de lo que se suele entender. O sea, ya no solo es un espacio de conservación y difusión, sino que también son un espacio en el que se discute, en el que se mueven ideas, en el que hay movimiento cultural, en el que se trata de instruir o concientizar acerca de algo en específico. Entonces, creo que teniendo todo eso en cuenta, quiero que empecemos con el primer lugar. Tú. Yo creo que justo con esto que hablaba Sofi, voy a hablar yo de uno de los primeros museos de aquí del país, y es que precisamente son entidades, son espacios que empiezan a existir más rápido en Europa, en Occidente, que aquí en América Latina. O sea, es algo que de cierta manera se hereda hasta Sí. cierto punto, y que aún así tiene muchos aportes y muchos como escenarios importantes. Por ejemplo, uno de los museos quizás que pocos conocen, pero que justo fue el primer museo de arte aquí en el país, es el Museo Forma. El Museo Forma originalmente nace de la iniciativa personal de Julia Díaz, que si ustedes vieron el capítulo de los artistas, ya saben quién es ella, ya la conocen. Pero en un speedrun, Julia Díaz es una artista que sale de la Academia de Valero Lecha, empieza a viajar por Europa gracias a una beca que le concede el gobierno para 1950, un poquito antes, y es a partir de esto que ella pues se nutre mucho de museos europeos. Ajá, en Europa. Entonces precisamente empieza como con esta semillita de necesitamos tener un proyecto cultural en El Salvador que también sea pues igual de grande, o sea, igual de similar. En El Salvador se puede replicar esto. Exacto. Y con esta misma como semillita que crece en Julia, es que empieza en sus pininos con el Estudio Forma. El estudio estaba ubicado en el edificio Letona, que está en el centro histórico, de hecho. Todavía sigue el edificio en pie. Creo que ya no se puede entrar porque ahora hay un restaurante y hay un bar, creo. Sí. Entonces, como tal, Es el que está en la esquina a la par del parqueo. cerca del Parque Morazán, ¿sí? Ajá. Es el de como moradito. Ahorita está pintado de morado. Está... Iba a decir una marca, pero no patrocinan. No. Entonces, sí, es cerca No, sí, del es cerca parqueo. del parqueo. Dejémoslo. De hecho, cerca del Parqueo Morazán también estaba la Academia de Valero Lecha. Sí, Ujú. el original, pero porque el está- edificio se cayó. Ajá, sí, sí. Bueno, pues Julia Díaz funda el Estudio Forma, y ahí es donde empieza como a exponer obras de arte que se tenían de su colección, pero también de otros artistas, compañeros de ella. Y más adelante, este estudio termina siendo incendiado. Cosas pasan. Y el edificio pues ya no funciona para que ella pueda tener ahí las obras. Es una zona un poco peligrosa. Así que decide cambiarlo y se mueve a lo que sería la calle Arce. Y ahí tendría la Galería Forma. O sea, ya después de ser un estudio que era como un poco más pequeño, más privado,
ya empieza a engrandecerse la idea que tiene Julia Díaz de crear este espacio y cambia la Galería Forma. En la Galería Forma, de hecho, ya empiezan también a haber eventos que no solo tienen que ver con el tema del museo, o sea, con temas de arte, sino también invitan a una conferencia a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de su época. Ajá. Y justamente él guatemalteco, llega... ¿verdad? Sí. Es que a veces yo confundo si es guatemalteco o hondureño. No, guatemalteco es el que escribió el señor presidente. Pues sí, guatemalteco. Sí. Entonces, se hacen este tipo de eventos, llegan personalidades como lo es Salarrué, Roque Dalton, San Avilés, Suárez, lo mejor de lo mejor. San Avilés, Claribel Alegría, César Menéndez. Entonces, todas esas personas que empiezan a hacer como este círculo, a frecuentar el estudio y la galería, se dan cuenta de que la verdad la propuesta, o sea, es una propuesta necesaria, porque es importante que el país empiece a ver la cultura como algo importante, o sea, como una función que no se trabaje solo desde artistas y para artistas, sino desde el gobierno. Entonces ahí también es donde empiezan a hacer como no sé, como tratos, como alianzas con instituciones como por ejemplo el Instituto del Turismo, que son donde también llegan a exponer algunas de las pinturas que tenía Julia Díaz y otros artistas, y luego más adelante pues se inaugura inclusive la sala de exposiciones Salarrué. Ahora, ¿qué pasa? Es que son puras desgracias, pero el edificio que tenía ahí en la calle Arce terminó siendo destruido por un terremoto. Como todo en El Salvador. Todo en El Salvador. La mitad de edificios que usted ha visto en postales murieron. Ya están quemados o en un terremoto. O vandalizados. Entonces, justamente como se destruye gran parte de la estructura, Julia Díaz se mueve. O sea, Julia Díaz se mueve gracias a la ayuda de muchos de los artistas con los que ella convivía y también a muchos otros personajes ilustres. Entre estos, pues, Salarrué, Roberto Galicia, Nina Mullin, Ion Kubisek, de hecho, ese es otro dato que voy a tirar porque creo que es muy importante hablar de eso. Pero Ion Kubisek, que fue quien fundó... ¿Qué es un Kubisek? Ajá. Ion Kubisek, ese es el apellido de él. Yo pensé que hay un Kubisek. No, un cubito, Kubisek. algo así. Es que así se llama, es ION Kubisek. Yo pensé Entonces, que... la pronunciación es Ion Kubisek. Yo pensé que hay un objeto. Hay coma, un cubo, algo así, ¿no? Un término de arte que tal vez yo desconocía. Sí, No. Es una persona que quería hablar de él, o sea, mencionarlo un poquito, porque él fue el fundador de la Asociación Coral de Canto de El Salvador, de la primera. Corales de coro. Sí. Yo me imaginaba el teléfono. Es que también los ¡concentrado! Los términos que ha traído ahorita, hay un y ahorita un coral, o sea. Es mi culpa, pero Asociación de Coro de El Salvador. Vaya. Pues justamente él también participó de hecho de una gala que le hicieron a Julia Díaz para recolectar dinero para poder fundar otra galería, otro estudio. Ahora, Julia Díaz se encuentra en una situación un poco complicada porque eso que sucede con la casa en la calle Arce es para 1980 más o menos. Entonces ya estamos entrando en un periodo un poco revoltoso de la historia salvadoreña. Un periodo conflictivo. Entonces ella igualmente busca la manera de tener el Museo Forma y establece su museo, el Museo Forma, en su casa en la calle Escorial, que es en 1983 cuando lo fundan, o sea, cuando oficialmente lo abren, hacen la inauguración, invitan un montón de personalidades, llegan incluso artistas de México, de Argentina, de Colombia, y pues el Museo Forma empieza a tener como esta entidad jurídica, no solo como Museo Forma, sino también como la Fundación Julia Díaz, que son quienes están detrás del museo, y es a partir de esto que pues empiezan a haber exposiciones ya más seguido. El Museo Forma cumple sus 15 años, se celebran, hacen una gran gala también, y luego más adelante hay otro terremoto. El del 86, ¿no? Sí. Y adiós casa. Adiós casa, y pues también ya, o sea, necesitaban un poco de más espacio, o sea, porque de por sí la colección de Julia Díaz, si ustedes van al Museo Forma, se van a ver que es inmensa, o sea, tiene muchísimos cuadros. Tienen piezas muy importantes, o sea, uno de los, o sea, creo esa pieza de Miguel Ortiz Villacorta, que es como bien famosa, que es una mujer. Sí, ahí está. Esa es de la colección de la fundación.
Ahorita está prestada en el Marte, pero es de la colección de la Fundación. Entonces justamente tienen obras que son desde los inicios de algunos de los artistas como Bernabé Crespín, Villacorta, está también de Rosamena Valenzuela. Hay una obra muy bonita que a mí siempre me ha gustado, que es la de Valero Lecha, la de ¿Cuál? Torero, no es Torero, pero es un nombre español. Ser torero. Yo también imagino eso. No importa Copyright. No que ser torero. Bueno, vamos. Volviendo al punto. Pequeña pausa. Justamente pues Julia Díaz empieza a buscar otra vez de nuevo apoyo y ayuda para que sí puedan establecer el Museo Forma en un espacio no solo más grande, sino también que sea más rico en cuanto a, por ejemplo, accesibilidad, o sea, que la gente pueda llegar, se puedan hacer actividades culturales y que sea para todos, o sea, eso era abierto al público. Ahora, ¿qué pasa? Pues que el Museo Forma hace un trato, podría decirse, hace como una gestión para llegar con el Pro Patronato de Cultura, que en aquel entonces era Con Cultura. Y entonces en ese caso, cuando ya tienen como tratado, como llegan a eso de, miren, nosotros le ofrecemos esto, ustedes nos pueden dar esto, y entre los dos nos podemos apoyar mutuamente. Entonces es ahí donde se les otorga la actual casa donde está el Museo Forma, que se ubica, a ver, para hacerlo fácil, está arribita de Salvador del Mundo. Justamente a la par de la FP Confía, es un sándwich, está entre el Banco de Vivienda, el Banco Hipotecario, AFP Confía, y ahí está la entradita para el Museo Forma. Actualmente el Museo Forma tiene la colección de Rafael Varela, que también es un artista nacional muy bueno, que es una colección abstracta, la verdad, es muy abstracta, si ustedes lo ven es un poco también experimental porque el artista no hace este tipo de obras seguido, pero esa es una de las colecciones que está ahorita expuesta, pueden ir todos los días, está abierto al público. También hacen muchas otras actividades que a veces son, por ejemplo, de concursos, a veces hacen también galas benéficas. Las de enamorados por el arte, enamorados del arte. Sí. Entonces, si son estudiantes de arte, si quieren participar, pueden hacerlo. Son plataformas importantes. Y justamente también el espacio donde ya está la colección como permanente, tiene no solo artistas como, por decir, antiguos, o sea, artistas que ya hablamos con Sofi, de la Academia Valero Lecha, de Camilo Minero, de Benjamín Cañas, sino que también hay artistas un poco más contemporáneos que quizás ya son de las últimas oleaditas antes de los artistas que conocemos como los que mencionábamos, de la Marce y ellos, ¿no? Entonces sí, les recomiendo mucho que vayan al Museo Forma. El Museo Forma tiene... ¿Precio de entrada? Si no me equivoco, es gratuita. Ok. Es gratuita, solo cuando son salas como cuestiones de benéficas, si no me equivoco, sí se paga. Ok. Porque sé que son como donaciones que se hacen. Que se hacen para financiar el museo, obviamente, y otras cosas. Y aparte, pueden ir también en grupos, o sea, pueden ir, por ejemplo, de excursiones, como de escuelas, solamente que el espacio, como insisto, es chiquito. Pero igual, es un gran museo, es muy bonito, está toda la colección de Julia Díaz ahí. Y súper recomendado. Aparte de cerca está un The Coffee Cup. No es que yo quisiera aprovecharme. Pero eso es publicidad. Y Coffee Cup no nos está pagando. La tacita de café en español es muy bueno su café. Entonces les recomiendo, pueden ir. Y ese es mi primer aporte, uno de los primeros museos aquí en el país. Yo, siguiendo con la misma línea. Porque como sabrán, con Bri andamos en las mismas andandas. Metidas. Yo les quiero hablar de uno de mis museos favoritos en el país, el Museo de Arte de El Salvador, o sea, el Museo Marte, que es una institución privada. El Museo Marte no es un museo nacional. Tampoco hay forma. Ajá, o sea, no. A medias, porque es mitad privada, mitad parte de patronato por cultura, entonces 50-50. El Museo Marte es una institución privada sin fines de lucro cuya misión es contribuir al desarrollo educativo y cultural del país mediante la conservación y difusión del patrimonio artístico salvadoreño. Entonces hablemos un poco de la fundación. El Museo Marte abrió sus puertas al público el 22 de mayo de 2003, o sea, tiene 22 años. O sea, tiene un año más que yo. Es mayor que yo por un año. Tenemos la misma edad,
yo con el museo. Y justamente la visión de promover el arte en El Salvador data de los años 50. Y justamente por quien acabamos de estar hablando, el artista Julia Díaz y también Sala Rue, que andaban en eso, de querer tener espacios proclives para el arte. O sea, en el país, si bien habían galerías y salas de exposiciones, no es lo mismo que un museo de arte. Entonces, ¿cómo nace esta iniciativa? La iniciativa para su creación fue presidida por Eli Lecha de Lindo, Lovely Argüello y Roberto Galicia. Finalmente provino de donaciones. Hay muchas personas que se unieron, que creyeron en este proyecto, que llevaron a reunir el 60% del costo de la obra, y con Cultura, el actual Ministerio de Cultura, aportó el 40% del restante para construir el actual Museo Marte. Y pues, donde está ubicado, por si no han ido y por si no saben, el Museo Marte está ubicado en la colonia San Benito. Fue construido en un terreno de 6.520 metros cuadrados, el cual fue cedido por comodato por 99 años. Por el entonces presidente Armando Calderón Sol en 2003. El edificio cuenta con un área construida actualmente de 2.968 metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto salvadoreño Salvador Chusoy. Oh my God. Algún día vamos a hablarle de arquitectos salvadoreños. Vamos a hablar de arquitectura. En 2007 el museo tuvo su última ampliación con la construcción de un salón de usos múltiples, el Salón Ernesto Álvarez Córdoba, mi tío. No es mi tío, ojalá fuera mi tío. Y yo así de wow, Sofi. No estoy así de bien posicionada. Y una nueva sala de exposición. Actualmente el museo actualmente hay 1.208 metros cuadrados que se utilizan para exhibiciones, distribuidas en 5 salas, 3 para muestras permanentes y 2 para exhibiciones temporales. Y algo interesante es que, como sabrán, y un punto de referencia para saber dónde está el Museo Marte, donde está el Chulón, donde está el Teatro Presidente, donde que justamente el Monumento a la Revolución y el Monumento a la Constitución. Justamente lo que se hizo es que eso antes era una plaza, una placita, una plaza, un espacio verde. Entonces se concedió en comodato y se hizo esta integración entre el monumento y el museo. Y pues, como hay datos, ese conjunto, o sea, es un conjunto artístico arquitectónico que se hizo en los años 50, el Chulón, la teja volteada, como justamente por eso se llama Monumento a la Revolución. Pero es Monumento a la Revolución, y fue diseñado por Oscar Reyes y Kurt Schulze. Bueno, pero el diseño artístico del mural fue hecho por Violeta Mejía y su esposo, que siempre se me olvida. Claudio Ceballos Leal. Gracias. Mexicano. De hecho, fun fact, Violeta Vanilla, que también es el otro prendido, estudió con Diego Rivera, porque fue muralista. Muralista. Ella se fue a estudiar muralismo a México y estudió con Diego Rivera y conoció a su esposo mexicanito y se lo trajo para acá. Y entre los dos le dieron forma al Chulón. Sí, a muchos murales en el país, que algunos ya no los tenemos. Lastimosamente. Y justamente también el Monumento a la Constitución, que es una escultura monumental tallada directamente en piedra y fechada en 1956, que fue realizada por el destacado escultor costarricense nacionalizado mexicano Francisco Zúñiga. Y hablando un poco de la historia reciente, justamente investigando en el 2020, creo que fue un año complicado para todos, por lo que todos ya sabemos, justamente el museo se enfrentó por primera vez a un cierre definitivo. Bueno, yo no lo sabía. Creo que la mayoría. Sí, yo creo que un cierre definitivo, no temporal. Un cierre de que la posibilidad, pues sí, o sea, cómo van a poder, cómo haces eventos, o sea, ya no es rehabituable, ¿no? Pero el museo reabrió sus puertas en el 2021 bajo una nueva organización y una nueva dirección ejecutiva. Enfocándose en captar financiamiento para su funcionamiento. En el marco del 20 aniversario, o sea, en el 2023, se inauguró la exposición semipermanente Trópico Telúrico, la cual, si no estoy mal, va a ser disponible hasta diciembre de 2026, hasta el otro año. Que para mí Trópico Telúrico es un esfuerzo increíble del museo por mezclar historia y arte de una manera que creo que casi nunca se había visto en el país. Entonces, si pueden irse a echar la visita al Marte, háganlo. Y
El museo está abierto de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si son estudiantes, la entrada es gratis y no cuesta $1. Entonces, aprovechen a ir al museo. Y también, otro también dato interesante que creo que es bueno saber, también el museo obviamente el museo funciona a partir de donaciones y financiamiento externo. Pero también está la subasta de arte, que es Sumarte, que es una iniciativa que justamente reúne artistas tanto emergentes como reconocidos. Se hace una selección, o sea, no es que todos participen, pero tú puedes ir a dejar tu pieza, obviamente siguiendo los parámetros de las bases del concurso. Y pues las piezas se subastan, una subasta privada, y pues es 50-50. El 50% del precio de la obra se queda para el museo y el 50% se queda para el artista. Y pues es una forma, o sea, de incentivar el coleccionismo dentro del país, o sea que sea un comercio interno. Un comercio interno, pero también pues dentro de las personas que participan hay menciones honoríficas, un premio único, que es un premio en efectivo, y una residencia artística. Entonces, creo que también es interesante y pues pueden participar, así que lo mismo. Si ahí le entran a las artes, atentos a las convocatorias. Y vayan este año a ver a los que participaron, porque creo que son propuestas muy interesantes. Yo creo que para cuando salga ya no va a estar, pero sacatacas. Pero siempre pueden ver los catálogos digitales de Sumarte, de todos los años, de todos los años que se ha hecho. Y también en el mismo enlace pueden ver casi que todos los catálogos de exposiciones que el Museo Marte ha hecho. Hay un catálogo que es de Julia Díaz, de hecho, y del Museo Forma. Pero si les interesa verlo, del Museo Marte. De los catálogos. ¿No hay entrada? ¿No? De la entrada sí ya dije. Ya lo dije. $1 si no sos estudiante y gratuito. No, el parque no se paga. Va. Sí, porque, o sea, yo no tengo carro, pero otros sí. De hecho, la 30B te deja cerca. Exacto, sí. No hemos dado rutas para llegar a los museos. Mira, sí, rapidísimo. Que te lleve al Salvador del Mundo. Te deja nice. Y la 30B y para el Marte. Universidad del Salvador. Para el Marte la 30B te deja bien porque te quedas. Es la única que pasa. Porque si agarras la 101 vas a poner un puño. Te va a dejar muy abajo. En el caso del Forma, mi recomendación humilde es la 7D. Te deja cabal en la par del Banco de Vivienda, solo caminas para atrás, te metes y ahí está. Mágicamente, cosas suceden. Entonces, sí, para que no digan que solo los mandamos en carro como Andrew. No, yo no le he mandado. Andrew preguntó por el parqueo solo. Andrew preguntó de que mi Kia 3500. Yo iba a decir a la persona que nos pasó un Kia una vez. Bueno, creo que yo sí me fui bastante lejos, pero también importante porque no todo el turismo cultural, la difusión cultural tiene que ser centralizada en el centro del país. Exacto. Aunque solo escogimos cosas del centro. Exacto. Una disculpita. Y bueno, precisamente yo sí me fui lejísimos. Voy a hablar del Museo de la Revolución, que está ubicado en la calle Los Héroes, en Perquín, Morazán. Dios mío, eso es súper lejos. O sea, y obviamente es un trajín ir y en bus aún más. Pero si quieren irse a dar el tour en bus, se van a la terminal Nuevo Amanecer, agarran un bus que los lleve a la terminal de San Miguel, y en San Miguel pues agarran una ruta que va directo hasta Perquín, o pueden agarrar la ruta 486 que va hasta Marcala, Honduras. O sea, ¿qué? O sea, que va hasta Nahuaterique, el Zancudo, todo eso. Zancudo. Sí se llama. O sea que llega a Perquín, da la vuelta, y después que da la vuelta vuelve a meterse donde vive y se vaya. Ahí nosotros fuimos a acampar. Primero pasamos al museo y después fuimos a acampar a un lugar que se llama el Llano del Muerto. ¿Y te dejan en Honduras? Sí, pasa a Honduras, pasa. Wow. O sea, son los bolsones. ¿Cuánto cuesta? Nos costó unos 50 desde San Miguel hasta... Está súper bien, entonces. Sí, pero bueno, pasa por ahí, por Perquín. Y bien, la historia de este museo, pues es que como el que ustedes han hablado, no es un museo nacional directamente, sino que este museo fue fundado en 1992 por un grupo de combatientes de Morazán, siendo esta ciudad una de las zonas más disputadas del territorio nacional por el conflicto armado de los años 80. El Museo de la Revolución Salvadoreña rinde homenaje a los héroes y mártires durante la guerra civil en El Salvador. El mismo muestra una inmensa colección sobre la temática relacionada con la historia contemporánea. Mantiene una exposición permanente de armas, objetos, imágenes y testimonios del momento histórico vividos en aquella época.
El museo cuenta con, sus colecciones se encuentra dividido en 5 salas. La primera es represión y genocidio. En ella se expone la pobreza, la miseria y la desigualdad social del pueblo, además de las medidas que los gobiernos de turno adoptaron para calmar la situación de convulsión social. Esta sala es bien bonita porque yo recuerdo que el guía nos decía, miren esta imagen, y nos mostraba una imagen de una mujer que estaba embarazada, pero en una champita, o sea, en un lugar, o sea, de miseria, pues totalmente extrema, de pobreza total, y la mujer está descalza y está embarazada. Entonces recuerdo eso de esa sala, porque nos dijo, después van a ver otra imagen similar o igual, ahí van a ver la sorpresa, nos dijo el señor. La cuestión está que la otra sala es la de Solidaridad Internacional, muestra diferentes documentos que sustentan el apoyo y reconocimiento de los pueblos del mundo a la lucha de El Salvador. O sea, es bonito entrar a esta sala y ver todas las pancartas, ver los afiches, ver periódicos, tanto de Inglaterra, Estados Unidos, Palestina, creo que hay unos cuantos de África, de Asia, en donde se muestran imágenes así de la guerra y de combatientes de la guerrilla en El Salvador. Luego tiene la sala de la vida en los campamentos guerrilleros. En los estantes descansan las primeras armas que usaron y la vida cotidiana en los campamentos. O sea, ver cómo preparaban su comida, ver qué comían, cómo se comunicaban, cómo hacían todo eso. Es bien interesante verlo. Y las primeras armas también con las que empezaron. Y para finalizar, la última sala es la de la radio Venceremos, y que fue la radio oficial de la guerrilla en la zona oriental del país. Para la guerra, la radio tenía distintas movilidades cuando había presencia permanente del ejército. Enviaba su señal desde los Tatús en las cordilleras de Nahuaterique. Y esto es interesante verlo porque hay un punto en la guerra en donde ellos utilizan los cercos de alambre para usarlos como antena. Entonces es bien bonito porque... La creatividad. Y eso, el ingenio. La cabeza. Creo que lo hemos mencionado en algunos temas bélicos, que las guerras nos han dado... Lo mejor y lo peor del ser humano. Exacto, entonces aquí desde medicinas nuevas, inventos, hasta... De todo, o sea, de resolver porque tengo que resolver. Y recuerdo, hay un libro que se llama 1001 historias de Radio Venceremos, en donde cuenta todo, es un libro de tamaño libro, y ahí cuentan esas experiencias en donde mandaban, por ejemplo, hey Andrew, ¿qué pasó? ¿Te vas a ir? ¿Te acordás a dónde dejamos aquel cerco? No sé qué. Sí, está como a 1 hora caminando. Vaya, te vas a ir porque quizá una vaca lo mordió y se cortó el alambre, entonces tienes que ir a arreglarlo. Que no, que... Entonces, bueno, ya se imaginarán todo eso. Y media mañana cuidándose todavía. No. Y de la nada... Fue la vaca. Cabal, ¿no? Horrible. Ay. Y también como dato, en la última sala, hay una última sala de imágenes en donde ya muestran, ¿se recuerdan la mujer embarazada que yo les dije? Que es la de los acuerdos de paz. Ahí está la mujer que estaba embarazada, pero ya con el niño en brazos, en la firma de los acuerdos, cuando se están celebrando los acuerdos de paz en el centro. Eso es muy lindo. Entonces ella está chineando al niño. Eso es muy lindo. Se mira muy diferente. Entonces es ver como todo lo que pasó y esa esperanza de el cambio. Ajá, totalmente. El progreso. Y también ahí está el carro blindado que andaba Joaquín Villalobos, y también el carro blindado de Chaficándal. Ellos lo tienen. Ahí está en ese museo. Señores. Y también para ver como el tamaño de las bombas. Sí, ver el tamaño de las bombas. Hay una bomba de 500 libras, si no me equivoco. Entonces es chola, donde ellos explican que mandaban a alguien, las bombas caían y no explotaban. Entonces esa gran bomba que pesaba, era de hierro, mandaban a alguien con una sierrita a estarla cortando, y la partían. Y una vez partida sacaban todo el explosivo para ellos hacer sus propios explosivos. Pero el detalle está que si una chispa o algo, o sea, adiós a la pólvora. Adiós lo que te apagaste. Y al pobre. Y bueno, los horarios y los precios es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingo de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, y la entrada general pues está en $2. Bien. Así es que eso sí, está algo lejitos, pero creo que vale la pena. Con $10 te comes 2 choris y en el camino te vas. Sí. Te vas. Sí, totalmente. Literal. Qué increíble. De hecho, justo ahorita que estábamos hablando estamos haciendo unas conexiones increíbles acá. El día de hoy venimos más conectados que nunca, los tres. Yo escogí este museo porque hace poco también lo estuve visitando, y creo que es importante hablar de ellos, y es el MUPI. El MUPI es el Museo de la Palabra y la Imagen. Está ubicado cabal a la par del Colegio Guadalupano.
una 3, una 9, hasta una 22 te deja ¿Sí? en la pedagógica. De la pedagógica te cruzas con cuidado y en el semáforo, por favor, y ya ahí solamente te vas rectecito y es una casa, literalmente el MUPI es una casa que considero que no solo es una casa por fuera, sino que también es un hogar donde se albergan muchas de las memorias de este país. Y es que justamente, y siguiendo las palabras del fundador de Carlos Enrique Consalvi, que por cierto, él es el que llevaba la radio Venceremos. Era locutor oficial de la Datazo. radio Venceremos. Sí. Y director del museo. Y el director del museo. Él menciona: el Museo de la Palabra y la Imagen es un espacio de memorias y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Preservamos un excepcional archivo documental sobre historia, cultura, memoria histórica y derechos humanos. Fuentes primarias de nuestras exposiciones, publicaciones y audiovisuales. Acervos abiertos a la consulta de estudiantes, docentes e investigadores. También ofrecen visitas guiadas, talleres y tienen a veces actividades que son de presentación de libros. En este caso, el MUPI nace, originalmente sé que nace como una fundación, pero no encontré mucho acerca del tema porque creo que cuando empieza como la fundación, palabra e imagen, solamente era... ¿Qué pasó? Fue la... Y justamente como nosotros estamos conectados por el poder de la amistad, como las Little Ponies, Se pudo. Hemos regresado con todo. Hoy venimos chaca chaca chiqui chaca. Justamente yo voy a hablar de uno de los museos que considero que es importante tomar en cuenta siempre que se habla de museos que han aportado algo a la sociedad salvadoreña, y es que en este caso el MUPI, que es el Museo de la Palabra y la Imagen, fue fundado por nada más y nada menos que Carlos Enrique Consalvi. Justo hace un ratito ambos estábamos así de... Es él. Y es que Carlos Enríquez Consalvi fue quien dirigió, fue el locutor principal de la radio Venceremos, y también pues es un gran exponente, de hecho creo, de actualmente acá, sí, de lo que es todo lo que pasó en el conflicto armado. Y pues él, Carlos Enrique Consalvi empieza con esta iniciativa de formar el MUPI, y justamente en la página del MUPI él dice: el Museo de la Palabra y la Imagen es un espacio de memorias y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Preservamos un excepcional archivo documental sobre historia, cultura, memoria histórica y derechos humanos, fuentes primarias de nuestras exposiciones, publicaciones y audiovisuales, acervos abiertos a la consulta de estudiantes, docentes e investigadores. En el museo también se ofrecen visitas guiadas, se llevan a cabo talleres sobre memoria histórica y a su vez en ocasiones hacen presentaciones de libros, o cuando tienen una nueva exposición también la inauguran. Nos da la bienvenida Enrique Consalvi y menciona que el Museo de la Palabra y la Imagen nace desde la ciudadanía, o sea, desde las personas, en 1996, que de hecho el año donde ellos presentan, creo que uno de los libros más conocidos en la actualidad, bueno, de alguna manera por temas de hablar del conflicto armado, que es Luciérnagas en el Mozote. En junio es que se publica de manera oficial por parte del MUPI el libro Luciérnagas en el Mozote, y es donde inicia la campaña contra el caos de la desmemoria, que es justamente con la iniciativa de que empiecen a donarse documentos que tengan valor histórico. A su vez, creo que el MUPI funciona mucho como un lugar de un acervo documental de comunidad, porque muchas de las colecciones que tienen en el MUPI, que ya se voy a mencionar, son justamente colecciones a partir de donaciones que hicieron algunos de los familiares de estas personas, amistades, como las fotos de Monseñor Romero, o lo de Roque Dalton, o las de Roque Dalton, porque justamente en el MUPI se tiene la colección de Salarrué, de Prudencia Ayala. Tienen también la de los 80 en blanco y negro, que es justamente una serie fotográfica de justamente imágenes del conflicto armado, que fue por parte de un italiano que vino aquí, un fotógrafo italiano. También tienen fotografías de Carl Hartmann, que es un antropólogo, si no me equivoco, que vino, que era suizo. Bueno, no
Era de Europa. De por ahí. Y también tienen documentos y fotografías de Concepción Clara de Guevara, que es una antropóloga salvadoreña que hizo mucha investigación cultural. Justamente en el MUPI también tienen todo este archivo abierto al público. Hace poco sé que se les fue donado y rescataron unos documentos de música, un archivo musical, de los vicentinos. Todos están disponibles al público, ustedes pueden consultarlos por medio del correo, que es justamente archivo@mupi, si no me equivoco. Súper rápido. Sí, son muy eficaces en ese aspecto. Y ustedes pueden consultarles qué exposiciones tienen, si pueden llevar, por ejemplo, a grupos de niños en escuelas, para que así puedan ver esas colecciones y también las exposiciones que tienen, porque tienen una exposición de Salarrué, que era justamente de los cuentos de barro y cuentos de cifotes. Entonces tenían pinturas, tenían también la exposición Memorias del Café, que habla sobre justamente pues el café, cómo se ha cultivado, quiénes lo han cultivado, todo el tema histórico en ese aspecto. Y a su vez también tienen la colección de Monseñor Romero con fotografías de él, algunos de sus escritos, si no me equivoco, tienen parte de lo que él escribía. Y luego también tienen, justamente como mencionaba Sophie, la colección de Roque Dalton, donde conmemoran el 90 aniversario de Roque Dalton. Tienen algunas de sus pertenencias también ahí mismo. Y a su vez tienen uno de los juegos más jugados por los historiadores, más peleado por los historiadores. Ay, no lo voy a decir, no. Nuestro drinking game favorito. Sí. Sin el drinking, solo el game. Y es que justamente Es un juego muy adaptable, por eso es muy bueno, porque está hecho para todo público, para todas las edades y para todo momento. Justamente se llama Logisalcos, y es que tiene relación con la cultura ancestral indígena. Y en este caso se ganó el premio Ford al juego didáctico de cultura en el 2010. Y además de eso también se ganó un premio para el Premio Iberoamericano en Educación y Museos. El museo también ha sido galardonado con otro tipo de como reconocimientos. Uno de esos fue el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Intercultural Innovation Award, otorgado por Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, y a su vez también es parte del Comité Regional de América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. De hecho, la ficha que ellos tienen para de su catálogo es muy buena. De la memoria, al menos, sí. Como museo de la memoria, porque ellos están establecidos como un museo de memoria. Entonces, por eso justamente pertenecen a la UNESCO. Y para el 2020 se llevaron el premio Ibermuseos en Educación por Memorias de la Pandemia. Y es que también, pese a que el museo se mantiene igual que los otros que hemos hablado de donaciones y está en un espacio pequeño, siempre ha tratado de llevar muchas exposiciones y muchas actividades que tengan que ver con lo que está pasando alrededor. Entonces el de Memorias de la Pandemia es justamente como un recuento de algunas vivencias de las personas en su día a día en la pandemia. También tuvieron una exposición que creo que me parece muy interesante, que es la del bordado, que sé que era justamente de mujeres que hablaban del conflicto armado por medio de bordados. Y de verdad, de corazón, recomendarles que lo visiten. El MUPI es un museo que yo, diría que sí, es una casa, pero no solo porque parece una casa por fuera, sino que también porque alberga mucho de lo que nosotros creo que debemos de retomar día a día. Y bueno, les recomiendo que vayan. También tienen varios libros a la venta. De hecho, sí pueden adquirir algunos libros, como por ejemplo de Miguel Mármol, si no me equivoco. Es que yo siempre lo confundo. ¿Tiene cuál? Miguel Mármol, de Roque Dalton. Sí, Miguel Mármol. Tienen también de Prudencia Ayala, tienen 2 libros de ella. También incluso de excombatientes, como el caso de Chillo, que es un libro que los puede hacer llorar, que se llama 7 gorriones, que habla de los 7 hermanos de Chillo que perecieron en la guerra civil. También está el de 1001 historias de Radio Venceremos, que es un libro de este vuelo, pero créanme que vale la pena. Van a carcajear de en serio. Si quieren disfrutar un libro y reírse con las historias que cuentan estos locos,
Porque de verdad, como decía el doctor Gregorio, eran locos peludos, enmontañados y miren, hacen y deshacen. Y ahí vienen en ese libro, ahí está todas las andanzas y malandanzas de estos locos. Y uno se ríe, pues. También llora, pero eso son experiencias. Por eso se llama Mil y unas historias de Radio Venceremos. Y también la de Luciérnagas en el Mozote, si quieren guiar. De verdad, los animamos. De hecho, no lo hemos mencionado, pero también en el Mozote, si no me equivoco, hay como un espacio también hay un memorial. De memorial, así que también si pueden visitarlo, están invitados. Yo voy a hablar de dos, así rápido, porque son dos chiquitos y muy nuevos. Pero necesarios de mencionar. Uno es el Museo Palestino de El Salvador, que es un espacio cultural y de arte que rememora la historia del pueblo palestino. Básicamente eso nace de una iniciativa de la Asociación Salvadoreña Palestina, presidida por Simán Curí, que vio la necesidad de, que no es un Simán, sino así es su nombre, Simán. Simán es el nombre, Simán. ¿no? Y Curí es el apellido. Curí es el apellido. Como la que descubrió el radio, el Marie Curie. No, es un Curí diferente. Ajá. Pero esa sí, como que, es muy parecido en pronunciación, muy diferentes en la raíz. Okay. Entonces él vio la necesidad de transmitir la cultura y las costumbres palestinas, y en 2009 inicialmente impulsó la revista Usul, que eran charlas, también fiestas gastronómicas culturales. También dentro de todo esto, justamente nace la idea del Museo Palestino en 2016. La Junta Directiva del Club Árabe Salvadoreño aprobó la creación de un espacio para albergar el museo dentro de sus instalaciones. ¿Pero qué pasó? El museo fue inaugurado el pasado 16 de noviembre de 2024. El Museo Palestino es el primer museo palestino en Centroamérica y en toda la región iberoamericana, siendo el único museo palestino en América Latina. Muy bien. Wow. Su misión es promover el encuentro de los descendientes palestinos en El Salvador con sus orígenes, impulsar el diálogo entre generaciones y ser un símbolo de la historia, identidad y la resistencia de su pueblo en el exilio. También busca ser un referente de la promoción de la identidad palestina a nivel nacional e internacional. El proyecto, justamente, como pueden ver, de 2016 a 2024 hay un largo espacio. El proyecto se retrasó debido a varios desafíos, como la falta de recursos, pues la Asociación Palestina Salvadoreña es una asociación sin fines de lucro, y también las dificultades de trasladar las piezas desde Palestina o en Belén, porque recordemos que Belén es Palestina, a El Salvador a través de Miami. Y también, ya con todo esto montado, es importante hablar también de la curaduría, que se consolidó tomando información de expertos, incluyendo arquitectos, historiadores y educadores. Y el museógrafo y coordinador del proyecto es Isaac Salman. Dentro del museo, ¿qué podemos encontrar? Pues dentro de las exhibiciones se presenta un recorrido histórico que comienza con la llegada del pueblo palestino a El Salvador a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Abarca la historia de Palestina desde el periodo paleolítico hasta la historia contemporánea, resaltando sus 11.000 años de antigüedad. Wow. La historia también tiene el museo tiene gran parte de su desarrollo en la diáspora palestina desde el Imperio Otomano y las migraciones de principios del siglo XX, que son un tema central. El 90% de las piezas son originales. Se incluyen objetos de la vida cotidiana, modelos de una sala árabe palestina con una alfombra de beduina de más de 70 años y utensilios de cobre, piezas talladas en madera de olivo, que es un símbolo de resistencia, y obras de arte en concha nácar originaria de Belén, arte introducido en el siglo XV. Una pieza notable es el escudo de El Salvador en 1965, tallado en concha nácar, que simboliza la fusión de las dos culturas. Eso suena muy También bonito. se exhibe una moneda, un dinar de oro Fatini, y con más de 1.200 años de antigüedad. Wow. Entonces, el Museo Palestina, tengo entendido que no tiene costo la entrada. Pero tienen que hacer la reservación, tienen que escribir. Están en todas las redes sociales como en Museo Palestino de El Salvador. Entonces tienen que llamar para avisar que ustedes van a ir, para que los puedan recibir. Y creo que las donaciones son opcionales. Pero si no, creo que la entrada también es bastante accesible. Igualmente, si ustedes compran algún tipo de producto que esté ahí en el Museo Palestina, esto va toda la mayoría del dinero justamente para el pueblo palestino. Así que también ténganlo en cuenta, por favor. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el Club Árabe. Eso se encuentra al final de la calle
el Mirador. Calle El Mirador. Calle El Mirador. Es súper arriba, ¿no? Ajá. Sí, casi llegando al redondel de Luceiro, ¿verdad? Ajá, llegando justo a Luceiro. La 52. La 52, en todas sus variantes, los deja por ahí. Solo caminan un poquito. Ajá. Y también quiero hablar así, algo súper rapidísimo, que eso no es un museo. Próximamente, ¿quién Ni quita? una, bueno, a saber, no sé. Tampoco es una galería, es un espacio. Ajá. Y se llama Espacio 42B. Shout out to la 42B. Porque se llama 42B justamente por la ruta de buses 42B. ¿En serio? Es la única que pasa. Es la única ruta de buses que pasa por ahí. Es la única ruta que te lleva al lugar. Shout en out to la Ciudad 42B. Berriot. Entonces no se pierden. En la 42B Se van. Ustedes Es una galería. confíen en el motorista. Ajá. Exacto. Es ¿O una, no? Es una galería experimental, le vamos a llamar, de artes visuales ubicada en la colonia Merliot. Es descrito como un nuevo punto de encuentro para las artes visuales, concebido como una plataforma interdisciplinaria que promueve el diálogo y la experimentación. Es un proyecto colaborativo, es un showroom híbrido y un espacio creativo. O sea que si bien se están exponiendo cosas, también se venden las piezas que se están exponiendo cuando son artes plásticas, pero también yo hace poco fui a unos performances. Wow, increíble. Y creo que también es importante hablar de quiénes son los gestores, quiénes son los que llevan este proyecto, y es la artista visual Lucy Tomasino, Mauricio Cavistán, Oscar Moisés Díaz, David Ocegueda y Guillermo Tomasino. La idea surge a partir de las reflexiones sobre la necesidad de crear un espacio para los artistas que no han tenido oportunidad de realizar propuestas de exhibiciones individuales y que pues tienen mucho potencial. Los gestores notaron la existencia de pocos espacios independientes de exhibición que ofrezcan acompañamiento curatorial en el país, que no sea nada más de, bueno, montar, porque todo tiene, o sea, la curaduría de una exposición es muy importante. Y lleva mucho trabajo también. Mucho trabajo, y nada más, no es solo colgar por colgar. Tiene mucho detrás. Entonces el espacio busca apoyar prácticas manuales y métodos experimentales, ofreciendo una plataforma para crear, conectar y exhibir fuera del circuito artístico tradicional, fomentando la experimentación para generar un impacto en la cultura. El significado del nombre 42B tiene un significado simbólico, pues está inspirado en la ruta de transporte público 42B, que va desde el centro histórico hasta Santa Tecla y pasa cerca de la galería, uniendo simbólicamente los lugares y conceptos. Todas las exposiciones que salen en el espacio 42B son temporales, porque literalmente es un cuartito. Entonces, por eso se llama espacio y no galería. Sí. Ajá. Entonces los invito a que vayan, que lo sigan en redes sociales. Hacen cosas muy cool, y creo que si quieren ver arte de primera mano y conocer artistas e ir a talleres de artistas, el espacio 42B está haciendo un trabajo increíble. Y yo conozco a Mauricio y a Lucy de primera mano, y son personas también muy, muy lindas que están haciendo un trabajal por el arte en el país. Así que vayan y síganlos en redes. Y si lo suyo es ir colgados en la 42B para llegar a su destino, la hicieron, la armaron. No, y está bien, o sea, vivir esa experiencia. O sea, yo estuve como 3-4 años fuera del país, y la primera cosa que hice fue subirme a una 42, porque en el lugar donde yo estaba no había costo. Entonces extrañaba el ir colgado y todo eso, se extraña, créanme. No, Andrew, de que llévenme, llévenme, súbame. subí colgado, iba ahí disfrutando, o sea, súper chivo. Entonces, con la 42B no se pierden y van a apoyar. Exacto. Siempre apoyen los espacios independientes de artistas que encuentren. Ajá. Si les gustan. Si les gusta el arte, si lo suyo o les interesa o quieren curiosear, Vaya. miren el espacio. Hay un ambientazo, Vaya. siempre. Eso, Te bueno. voy a llevar un día, siento que te va a gustar. Vamos, en la 42 o... Sofía, sí, de hecho. Bien, creo que yo sí termino con un museo que es poco conocido, lastimosamente, pero que es bastante accesible. Entonces creo que visibilizar este tipo de museos que están dentro, o sea, en San Salvador, entonces es importante. Yo me fui a Morazán, pero ahora los traigo de regreso acá. Y bien, voy a hablar sobre el Museo de Historia Natural de El Salvador. El Museo de Historia Nacional de El Salvador es una institución de carácter científico cuyo fin es investigar la diversidad biológica y paleontológica del país, administrar las colecciones nacionales de historia natural, así como transmitir y compartir conocimientos sobre el patrimonio natural salvadoreño. Para ello cuenta con 3 salas permanentes de exhibición: rocas y minerales, paleontología y ecosistemas, rocas y minerales, una, paleontología otras, y ecosistemas.
En ella se muestra el patrimonio natural actual y pasado mediante hallazgos hechos por biólogos y paleontólogos tanto salvadoreños como extranjeros. Creo que aquí están ubicadas las piezas que se encontraron en el río Tomayate, si no me equivoco, que fue en Apopa. Sí, creo que sí. Que fue en el 2005-2006, que yo recuerdo ese boom de esa noticia, que encontraron las molares de perezosos gigantes, sí, de mastodontes, creo que ajá. Es un museo muy bonito, es pequeño. Entonces, pero es muy lindo. Y mírenlo, también tienen como fósiles así como de conchas. Creo que ahí también están conchas que se han encontrado en Metapán. Animales, sí, bien chivo. O sea, de cosas de taxidermia. Todo. Sí, también. Y bueno, el Museo de Historia Natural de El Salvador nació como un museo nacional el 9 de octubre de 1883. Eso tiene más de un siglo. O sea, 7... Y yo así de... ya estudié historia. 1883 menos 25. 142 años. Imagínense. Dios mío. Parte de las políticas liberales del gobierno. Día en que la Asamblea Legislativa decretó la creación del primer museo en el país, el cual dice en su artículo primero, se establece en la capital de la República un museo de productos minerales, botánicos, zoológicos y manufacturados, con una sección de antigüedades, historia y bellas artes bajo el Ministerio de Gobernación y Fomento. O sea, como ellos concibían lo que era un museo, o sea, todo lo que tenía que tener. Ajá, exacto. El conocimiento que ellos tenían de que era un museo, de hecho. El 15 de abril de 1941 se emitió un decreto ejecutivo que reza: el Museo Nacional es una institución dependiente de la Secretaría de Instrucción Pública, que además de exponer el movimiento cultural del país, tiene por objeto fomentar los estudios antropológicos, naturalistas en general, y los demás que de ellos se deriven, creando para tal propósito este centro de exploración y exposición que funcionará en 2 departamentos destinados, uno para antropología y otro para ciencias naturales, cada uno de los cuales comprenderán 5 secciones concernientes a dichos estudios. La creación de la Dirección Patrimonio Cultural en 1974 bajo el Ministerio de Educación dio origen a la separación de los 2 departamentos originales del Museo Nacional. El Departamento de Antropología se convierte en el Museo Nacional de Antropología y el Departamento de Ciencias Naturales desapareció por un tiempo hasta 1976 para resurgir convertido en el Museo de Historia Natural de El Salvador. Desde su surgimiento como Departamento de Ciencias Naturales ha ocupado distintas locaciones. El antiguo edificio, creo que es el antiguo edificio de la Universidad de El Salvador y Biblioteca Nacional, sin fechas disponibles. La Villa España en 1902, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador en 1912, la Finca Modelo junto al Instituto de Historia Natural y Jardín Botánico en 1913 y en 2 pabellones contiguos a la antigua Casa Presidencial en 1927 y 1962. 1927 y 1962. Ajá, en San Jacinto. Okay. A partir de 1976 está ubicado dentro de las instalaciones del Parque Saburo Irao, en la que fuera la casa patronal de la antigua finca La Gloria. Entre el 2004 y 2009 participó en proyecto regional de fortalecimiento de herbarios centroamericanos, permitiéndole crear capacidades profesionales en el área de la botánica. Asimismo, se realizó la mejora sustancial del local del Herbario Nacional de El Salvador. Entonces creo que es un museo súper accesible, porque si no me equivoco, la 10 los deja cerca. La 10, la 2, la 2. Pero tiene que ser la 2 que se va por el lado de la Modelo, no la otra, porque son dos. Son dos diferentes. De hecho son como 3-2, porque está la 2A también. Y está son 2-2. Son 2-2. Bueno, los servicios son exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, visitas guiadas, actividades lúdicas para niñas, niños y jóvenes, charlas educativas, identificación taxonómica de materiales biológicos y paleontológicos, inspecciones paleontológicas y botánicas, atención a especialistas y estudiantes en proceso de graduación y capacitaciones sobre paleontología, botánica y zoología. Tiene un montón de talleres, usualmente. Es bien bonito. Vayan también al Saburo Irao como tal. El Saburo Irao es... Tengo años de no ir. Es divertidísimo ir. Verte raspándote las rodillas para andarte subiendo en el tobogán. Y sí, como dijo Andrew, la verdad sí es un lugar bastante accesible. Y si quieren irse en carro porque no se pueden las rutas,
válido. Díganles que los dejen por el polvorín, que está justo a la par. cabal. Que también puede ir al polvorín, de hecho, por si les gusta hacer ejercicio. Por ahí estaba el Pueden ir zoológico. a nadar. Y por ahí está el zoológico. La ubicación, Parque Estaba. Saburirao, Barrio San Jacinto, final calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San Salvador. Los horarios son de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde y aplica la misma tarifa del Parque Saburirao. Salvadoreños $1, extranjeros residentes 3 y no residentes 5. Entonces creo que les dejamos buenas opciones para que puedan en vacaciones disfrutar, salir de la rutina. Ya que se siente diciembre. Ah, Tingu bell, tingu bell, tingu Ya, naro, yo güey. digo que comencemos a decorar de Navidad. No, sí, yo No le digan porque luego nos va a tocar traer aquí el árbol. Poner atrás las cortinas. Sí, otra vez. Pero eso sería todo. Ese fue nuestro aporte el día de hoy. Nuestro aporte el día de hoy. Sabemos que nos hacen falta, o sea, Muchos. nos hace falta el MUNA, nos MUNA. hace falta también el Museo Universitario de Antropología. De Exacto. la O el UTEC. UTEC también, ese Ese es el universitario. Nos hacen falta, lo sabemos. También el de la UCA. Ah, sí. También Nos hacen- el del ferrocarril, el de la imprenta. El Exal, ajá. Ya no existe. ¿El de ¿El de la Sonsonate imprenta hay un o museo? en el Sonsonate hay un Está museo? el museo. Oh, sí, ferrocarril. en Sonsonate, pero Ajá. el de la imprenta está dentro del ferrocarril, en el... No, tenemos hay el de otro. imprenta También en Salcuatitán. Ajá, ese me refiero yo. Yo pensé que el que estaba dentro del Museo del- Ferrocarril. No. Donde era el Museo del Ferrocarril. Ya no existe. Pacífico. Entonces- Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Los invitamos- animamos. Los invitamos no solo a que se suscriban a nosotros, sino que vayan a los museos, por favor. Pero también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? Y antes de finalizar, No olviden que quien no conoce su historia, está condenado a... No conocer sus propios museos. a no hacer turismo interno. Exacto. Exacto. Bye.